Y aparece en ese momento un personaje que está ahí con él en la foto, llamado Vladimiro Montesinos Torres, un ex capitán del ejército que había sido dado de baja y encarcelado por traición a la patria cuando se le sorprendió vendiendo secretos militares del Perú, y que luego estudió Derecho en la prisión, se volvió abogado, por supuesto, en este caso particular, abogado de narcotraficantes. Era uno de los representantes más visibles del narcotráfico por Perú. Resulta que Montesinos, para hacer simple la historia, conoce a Fujimori en una circunstancia en la que Fujimori estaba en aprieto, porque se descubre cuando él era candidato que había falsificado documentos para hacerse pasar como campesino, siendo nada menos que el rector de la Universidad Agraria, y obtener tierra gratis que el Estado en ese momento ofrecía al campesinado pobre. Se había hecho de una hacienda, Fujimori, y esto aparece en el contexto de su campaña. Había que apagar este incendio lo más rápidamente posible y le recomiendan a Montesinos para resolver ese problema. Contrata como abogado y Montesinos muy eficientemente, efectivamente, logra resolver el problema, le robó el expediente y nunca más encontraron los documentos que generaron este caso. Y eso hizo posible que Fujimori llegara a ser presidente de la República. De hecho, cuando llega a la presidencia, le propone a este eficiente abogado que sea su asesor en materia de narcotráfico, abogado narcotraficante, algo sabía de narcotráfico, y que además se encargara de los temas de seguridad del Estado. Y Montesinos se convierte de facto en el jefe del Servicio Nacional de Inteligencia. Y ahí empieza esta historia. El Perú es un país con una vieja tradición autoritaria, plagado de golpes militares de Estado en el desarrollo de nuestra historia, y que a partir del año 80 inició una incipiente democracia. O sea que por suerte no se interrumpió y no se ha interrumpido hasta este momento, pero que en el año 90 tuvo una elección que generó mucha polarización en la población, porque por un lado se presentaba como candidato a la presidencia probablemente el peruano más ilustre que tenemos en este momento, que es Mario Vargas Llosa, premio Nobel de la Literatura, y por otro lado, como siempre, una playa de otros 12 o 13 candidatos desconocidos que trataban de lograr la conquista del poder. Lo cierto es que faltando pocos días para la elección empieza a surgir un rumor, como suele ocurrir normalmente en Lima, de que había un candidato desconocido que, como en las carreras de caballo, desde atrás. Y que este era el señor Alberto Fujimori Fujimori, hasta ese momento un personaje totalmente desconocido. Tenía un programa de televisión que probablemente solo veía su familia porque no tenía ningún impacto en la población, y se había desempeñado como rector de la Universidad Agraria del Perú. No se produce el resultado de la primera vuelta, efectivamente Fujimori sorprende con la segunda votación más importante y hubo que ir a una segunda vuelta en la que competían Mario Vargas Llosa con Alberto Fujimori Fujimori. Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses, no está claro si él mismo japonés y luego trucó su partida de nacimiento. Eso ha sido materia de varias investigaciones no resueltas. Lo cierto es que en segunda vuelta vence a Mario Vargas Llosa con un lema que decía honestidad, tecnología y trabajo. Ironía de la vida, con esas tres frases, con esas tres palabras, logra la presidencia de la República. Como él mismo no tenía pensado que podía lograr esa hazaña, resulta que llega al poder y no tenía partido político, no tenía plan, no tenía absolutamente nada. Ahí es que entonces voltea y decide reclinarse en los militares para generar una base de apoyo a su gobierno. Y Montesinos se convierte de facto en el jefe del Servicio Nacional de Inteligencia. Y ahí empieza esta historia. Muchos rumores de corrupción. Recuerden ustedes que en esos tiempos todavía el Perú se debatía en una lucha intestina por el terrorismo, el Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Eran momentos de gran inflación, hasta 60.000% de inflación heredados del gobierno de Alan García, y por lo tanto momentos de gran convulsión. Y de pronto, Fujimori saca un as debajo del tanga y en el año 92 genera un autogolpe de Estado. Clausura el Congreso de la República, expulsa a todos los jueces, designa jueces a dedo y se convierte en un dictador con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Hubo mucha presión de la OEA, de otros países, finalmente se convocan nuevas elecciones y Fujimori gana en elecciones legítimas con una amplia mayoría, lo cual es interesante como reflexión de los procesos democráticos, cómo la gente vota por un presidente o por un candidato que ofrece mano dura, honestidad y control de la violencia que en ese momento estaba asolando al país. Bueno, se produce entonces un nuevo periodo, luego de 2 años de haber iniciado su vinculación con el presidente, y estando prohibido para reelegirse, fuerza la Constitución con una interpretación del Tribunal Constitucional que él controlaba y se va a una segunda reelección. Que en realidad era una segunda reelección, un segundo periodo más los 2 años que tuvo de su primera elección. Y ahí ya los rumores de que no solamente se estaba cometiendo graves actos de corrupción, sino serias violaciones a los derechos humanos por un grupo paramilitar denominado Colina. Fujimori decide forzar groseramente la Constitución nuevamente y lanzarse a una tercera elección que fue en realidad demasiado. Ya la situación del país no soportaba una violencia constitucional de esa magnitud, y en ese contexto aparece un video.
El 14 de septiembre del año 2000 aparece un video donde Vladimiro Montesinos está pagándole $30.000 a un congresista electo de la oposición para literalmente comprar su voto para hacer mayoría en el Congreso. Eso, con miles de personas en las calles protestando por haber forzado esta reelección abiertamente ilegal, pusieron al gobierno en una situación muy precaria. Fujimori gana esa tercera elección con un evidente fraude electoral y cuando aparece el video no tenía escapatoria, tiene que salir en prensa y decir de que él no sabía nada, que Montesinos lo había engañado y que iba a convocar a elecciones tempranas a fines de ese año. Montesinos se sube a un avión y se viene a Panamá, que siempre ha sido un país muy solidario y ha acogido a mucha gente. En esos tiempos, cierre de la República, José Miguel Alemán, a quien tuve la oportunidad de pasar a visitar en esos días y me muestra los pasaportes de Montesinos y de su amante Jacqueline Beltrán, que estaban buscando refugio aquí. Bueno, felizmente Panamá no accedió al asilo, Montesinos se vio obligado a regresar clandestinamente al Perú y ahí empezó el comienzo del final. Fujimori no resistió más, Montesinos vuelve a fugar, esta vez en un yate, se va hacia Aruba, la situación social era insostenible y entonces el ministro de Justicia me convoca y me pide que lo asesore en la captura de Montesinos porque ese era el encargo que él había recibido del presidente Fujimori. El ministro de Justicia, que era una buena persona, en un gobierno equivocado, suele ocurrir, había recibido este encargo del presidente Fujimori, yo acepto asesorarlo y ahí empieza un desencadenamiento de hechos que no terminó hasta mucho tiempo después. Al día siguiente aparecen $45 millones en cuentas suizas en Zúrich de 3 empresas a nombre de Montesinos y algunos de sus compinches y entonces el gobierno no tiene escapatoria, decide iniciar las investigaciones penales y deciden pedirme a mí que asuma la representación de la defensa del Estado como procurador especial para este caso. Convocamos a un equipo de trabajo, empezamos las primeras investigaciones y lo que encontramos después de las primeras semanas fue que no estábamos frente a un caso tradicional de corrupción en el que habían varios funcionarios públicos saqueando el Estado, sino conforme empezamos a unir las piezas, llegamos a un primer hallazgo. Los psicoanalistas llaman a esto un insight, cuando uno se le abre el cerebro y se da cuenta que está frente a una realidad que no había percibido hasta ese momento. Estábamos frente a una organización criminal y no a un caso en el que habían actos de corrupción aislados. Entonces, cuando empezamos a pegar las figuritas en el organigrama que se empezó a armar, encontramos esto. Una organización en la que, de manera piramidal, en la cúspide de esa pirámide estaban ubicados Alberto Fujimori, presidente de la República, Vladimiro Montesinos Torres, su asesor personal, jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional, y Nicolás Hermosa Ríos, comandante general de las Fuerzas Armadas. Estos tres eran el triunvirato que organizaba el resto de la captura del Estado, y habían copado todos los sectores posibles que el Estado peruano ofrecía en ese momento. En la foto de la extrema izquierda, ese señor se llama Alipio Montes de Oca, presidente del Tribunal Electoral. Su función era asegurar las reelecciones infinitas. Después descubrimos que tenían un plan de reelección de 30 años. Y Alipio Montes de Oca aparece en un video recibiendo $10.000 de parte de Montesinos. Bueno, Montesinos tenía esta patología que lo llevaba a filmar todo, lo cual nos ayudó mucho luego en las investigaciones. Y ahí Montesinos le dice, mira, Alipito, se llamaba Alipio, pero decía Alipito, vas a recibir $10.000 mensuales adicionales a tu sueldo para que tú te encargues de que las reelecciones siempre sean posibles y que los candidatos de la oposición no puedan prosperar. Ese fue básicamente el objetivo perseguido desde el ámbito electoral. Este señor y 2 magistrados más del Tribunal Electoral, asalariados por Montesinos, básicamente se encargaron de hacer posibles los fraudes electorales sin sobresaltos para la organización. Este señor hoy está condenado a 10 años de prisión, conjuntamente con los otros 2 vocales que hicieron posible esta circunstancia. El personaje que está a su lado es Alejandro Rodríguez Medrano, magistrado de la Corte Suprema, presidente de facto del Poder Judicial, que era quien llevaba a los otros magistrados al Servicio de Inteligencia Nacional para hacer posible el control del Poder Judicial. Cualquier parecido con la realidad es pura ficción, por favor. El Poder Judicial cumplía 3 objetivos en el contexto de los planes de esta organización criminal. En primer lugar, aseguraba la impunidad de la organización. No había un solo caso que pudiera pasar al sistema judicial y que terminara en una sentencia condenatoria. En segundo lugar, era el bulldog del régimen, perseguían a los enemigos políticos, les abrían casos penales, los obligaban a huir del país. Lo hicieron con algunos magistrados del Tribunal Constitucional, con Baruch Hifcher, el propietario de Canal 2, y otros que empezaron a cuestionar a el gobierno y su red ilegal. Entonces se convirtió en un instrumento de persecución política. Y en tercer lugar, fue un aparato extorsivo.